Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos, por darnos unos minutos de atención para que toquemos algunos temas que son importantísimos. Y sabemos que todos están hablando acerca de la entrega de Pedro Montenegro, hecho que ha ocurrido el pasado sábado. Prácticamente todo el país lo ha visto, desde el momento en el que Pedro Montenegro era presentado a los medios de comunicación después de el informe y conferencia del ministro de Gobierno, don Carlos Romero. Vamos a hablar de él, de su situación jurídica, de qué va a pasar, será extraditado, no será extraditado, qué viene a partir de ahora. Hoy ha tenido su segunda audiencia de medidas cautelares, sería imputado por legitimación de ganancias ilícitas, tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y también otros cargos más. Vamos a estar hablando también de este tema, justamente del tema de la extradición, con el doctor William Herrera Áñez, exfiscal de distrito. Y anteriormente, antes por favor, le pido que esté pendiente porque estaremos en unos instantes nada más con el Johnny Aguilera, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen desde Santa Cruz, para que nos dé detalles justamente de la entrega de Pedro Montenegro. Y más adelante, un tema que seguramente le va a arrebatar un tanto porque tiene que ver con el desbaratamiento de una red de prostitución infanto-juvenil que estaba funcionando en la ciudad de El Alto. Una muchacha de 18 años de nacionalidad peruana era la que comandaba aquella red de prostitución. Vamos a conocer detalles que son terribles. Y aquí, obviamente, papás, padres y madres, vamos a tener que poner mucha atención para que ver qué es lo que está pasando en la ciudad del Alto con nuestra juventud. Y por supuesto estaremos con nuestra ministra de Planificación, la señora Mariana Prado, con quien vamos a estar hablando de este tema tan importante como son el programa de intervenciones urbanas y lo que estuvo haciendo este fin de semana en beneficio de aquellos animalitos que han quedado desprotegidos después del deslizamiento en Cantutani. Como ve, tenemos un amplio menú de cosas importantísimas. Y deportes, por supuesto, Richard Pereira estará también con nosotros. Y también continuamos hablando de lo que surge tras el deslizamiento Cantutani y nos enfocamos en la parte legal que surgió tras este deslizamiento que afectó a más de 68 viviendas, más de 180 familias damnificadas. Y entre todo ello surge el apellido de una familia, que es la familia Gisbert, que sería la propietaria de más de 170,000 metros de la zona de Illojeta. Y bueno, ahora tras el deslizamiento reclama a las autoridades, a la alcaldía, el derecho propietario sobre esta región que ellos aseguran que les corresponde. Así que en los próximos minutos estaremos conversando con el abogado de la familia Gisbert justamente para conocer más detalles al respecto. Pero eso no es todo, también hablamos de la violencia de género, de la violencia hacia la mujer. Día a día nos enfocamos en frenar este mal que afecta a nuestra sociedad. Los expertos se enfocan en tratar de encontrar las causas. Y bueno, como resultado de varios estudios, se pudo determinar que la violencia de género está estrechamente relacionada con la baja autoestima, con la falta de amor propio. Les aseguro que la relación que existe es muy grande y esta noche la vamos a descubrir con una especialista invitada. Bienvenidos a Hora 23. El pasado fin de semana, concretamente el sábado, los medios de comunicación habíamos recibido un comunicado indicando de que sí, ya tendrían conocimiento de la detención de Pedro Montenegro. Se había anticipado también en la conferencia del ministro de Gobierno, don Carlos Romero, dando justamente esta información. Y eso ocurrió pasadas las 2 de la tarde y esto es lo que le presentamos de ese resumen de lo que pasó el sábado. La multiplicación de acciones operativas que se han desarrollado en los últimos días han cerrado toda posibilidad de salida al súbdito Pedro Montenegro. Las diferentes diligencias intensivas de los últimos días
que prácticamente cercaron al señor Pedro Montenegro, le cortaron toda posibilidad de salida y le obligaron a presentarse para que la policía proceda a su detención. Estamos en contacto directo con el coronel Johnny Aguilera, director de la FELCE de la ciudad de Santa Cruz, a quien le doy las gracias por acceder justamente a conversar con nosotros. ¿Cómo está, coronel? Me imagino que están todos ajetreados con las investigaciones, con esto de la detención del señor Pedro Montenegro. Efectivamente, se produjo a raíz de diversidad de actividades que ha efectuado la policía boliviana en pro de lograr su captura, entre estas en el área rural y en el área urbana. Indudablemente que esta presión ejercida con el señor Montenegro se ha traducido en la entrega que en todo caso nos permite establecer dos cosas. Una, que efectivamente había una posibilidad de pseudoprotección, traducida fundamentalmente en el ejercicio de una doble identidad, la cual hoy por la mañana ha sido, cautelada. Esta acción ha sido cautelada, disponiéndose la aprehensión en palma sola de este individuo. Asimismo, en horas de la tarde, el fiscal departamental ha dispuesto la aprehensión del oficial de registro civil, que ha materializado la extensión de un certificado de nacimiento, mediante el cual se han obtenido diversidad de documentos con los cuales, este individuo ha logrado básicamente, burlar las fronteras y permitir así efectuar una serie de viajes al extranjero. ¿De quién estamos hablando concretamente? ¿De qué oficial? ¿De registro civil? Nos referimos al señor Ángel Toledo Torres, un oficial de registro civil que aparentemente durante los años 2009 y 2010 ha ejercitado la función de precisamente oficial de registro civil en un área rural, donde ha extendido este certificado de nacimiento. En días precedentes, este individuo ha expresado ante los medios de comunicación que él no conocía al señor Pedro Montenegro, alias Pedro Hoffman, que en todo caso han derivado hoy en su aprehensión desde el punto de vista de la Fiscalía y en la detención preventiva desde el punto de vista de la actividad efectuada por el señor Hoffman. Bien, ahora el sábado todos nos hemos sorprendido, coronel, cuando evidentemente ya dieron la conferencia de prensa y luego lo vimos ingresar al señor Pedro Montenegro. Se dijo de que él había sido el que se entregó, ¿no es cierto? Pero no estaba cerca de la frontera con Brasil, sino que estaba en Santa Cruz, donde se ha entregado, ¿no es cierto? Bueno, todavía los lugares que hubieran estado siendo ocupados por este sujeto no han sido esclarecidos, pues se ha abstenido de declarar. Ahora lo que se está investigando no son ya la fuga en sí misma, que es una consecuencia de las actividades de aparente narcotráfico que ha tenido este individuo. Lo que se está investigando ahora es una búsqueda relacionada básicamente a cómo y por qué había obtenido otra identidad, cuáles habrían sido las circunstancias que han permitido que este sujeto se pueda mover de manera libre en el país. Las cuestiones vinculadas a su fuga son elementos consecuentes de las actividades efectuadas que indudablemente tenían como fin último eludir la acción de la justicia. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación legal de los hijos del señor Montenegro? Bueno, entiendo que se han aplicado una serie de medidas restrictivas que en todo caso están destinadas a la guardia y custodia de sus dos hijos. Entiendo que será la Defensoría del Menor, si es que no existe alguna persona que se encargue de su cuidado y su mantención, quienes deberían hacerse cargo. Por lo pronto, esta información no es de mi conocimiento. Claro. Ahora, esta mañana, en declaraciones, el señor Thierry Rodman, el de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, había dicho de que el señor Montenegro tendría conexión con narcotraficantes o carteles de Colombia y de México. ¿Ustedes tienen algún dato ya real con relación a este tema? Yo soy encargado de la persecución de delitos comunes, sin embargo es típico que se acopie ciertas sustancias controladas con la finalidad de exportarlo fuera de nuestras fronteras. Hay diversidad de mercados que tienen, yo diría, como destino esa sustancia y hay diversidad de rutas que son utilizadas para ese comercio.
La droga tiene, yo diría, un proceso que está calificado en principio como producción, como transporte, como venta y distribución, y por último la distribución se traduce en la generación de dinero que busca la obtención del último delito, que es el lavado de activos o la legitimación de ganancias ilícitas. Todo ese ciclo es el que está siendo comprendido en su investigación. Usted me preguntaba acerca del destino de esta sustancia y no es de mi conocimiento. Muy bien, coronel, la última consulta que le hago tiene que ver con el tema de posible extradición del señor Montenegro. ¿En qué anda aquello? Bueno, son cuestiones que se están viendo a través del nivel judicial, y obviamente el señor fiscal departamental, el doctor Michel Salgueiro, dijo que se iba a apurar este proceso de extradición, aunque entiendo también que existen otros procesos pendientes de su ejecución en nuestro medio. Habrá que evaluar las circunstancias que estén relacionadas a los procesos de extradición en sí mismos. En lo que sí puedo garantizarle es que el año 2015 se recibió un pedido de localización y captura de este sujeto bajo una señal, una alerta roja que ha sido proporcionada por Interpol. Esas han sido las primeras señales que se han brindado para su captura, en tanto que el proceso de extradición es un proceso que deberá ser canalizado como consecuencia de las actividades que se han efectuado en el país. Muy bien, le agradezco mucho por esta entrevista. Sabemos que están muy ocupados en este momento con todo el trabajo que ustedes están realizando allá en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Gracias y buenas noches. Un abrazo, que esté bien. Por si acaso, el señor Montenegro ha sido imputado por 3 cargos. Estamos hablando de legitimación de ganancias ilícitas, tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa. Ya, la orden ha sido dada para que él permanezca en Palmasola. Vamos a tomar contacto hasta la ciudad de Santa Cruz con el ex fiscal de distrito, doctor William Herrera Áñez, para continuar hablando acerca del narcotraficante Pedro Montenegro. Y es que queremos saber su situación jurídica tanto dentro del país como fuera de nuestras fronteras. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. A ver, usted que ya ha conocido este tema, porque es de conocimiento público, evidentemente, ¿qué va a pasar ahora con Pedro Montenegro? A ver, todo hace suponer que debe ser extraditado a Brasil. Hay que recordar que hay una orden, hay un pedido expreso de Brasil, hay una orden internacional que fue comunicada a Bolivia, y por eso es que se activó en un primer momento la detención preventiva con fines de extradición. Esa orden creo que de alguna manera en algún momento fue dejada sin efecto, pero después finalmente se activó, y entiendo que por esa vía es que se pudo, entre otras cosas, detener al señor Montenegro. Ahora, ayer decía, sin embargo, el canciller Diego Pari de que no había ninguna comunicación oficial de extradición hacia la Cancillería. Quiero recordar también que cuando se trata de la extradición es un trámite totalmente diplomático que primero llega por el conducto regular, que en este caso es la Cancillería, y que me parece muy raro que el canciller no tenga en sus manos en este momento aparentemente esa solicitud oficial. Ahora, ¿qué ha pasado en el camino? No tengo la explicación, no conozco la cosa, no tengo los documentos en primera mano, no me compete a mí, no soy autoridad ni mucho menos, simplemente estoy opinando sobre lo que conozco y he podido ver a través de los medios de comunicación. No me cuadra esa información del canciller en el entendido de que si se ha activado y se ha ejecutado un mandamiento de detención preventiva es porque tenía que haber habido, por supuesto, un pedido expreso de extradición. Lo que alguna vez sucede es que por razones de urgencia, por razones de seguridad para evitar la fuga del imputado, se puede pedir primero una detención preventiva, pero inmediatamente se entiende tendría que formalizarse el pedido de extradición. El mandamiento se lo puede activar vía Interpol, que es la Policía Internacional, que creo que fue como sucedió en este caso, pero lo que no me cuadra es que después de 2 años aparentemente no se hubiera formalizado el pedido de extradición.
Podría eventualmente suceder, pero en todo caso, ahora que ha sido detenido formalmente el señor Montenegro, entiendo que la Cancillería brasilera, en este caso Itamaraty, tendría que formalizar el pedido, si es que no lo hizo antes, o en todo caso la Embajada en La Paz tendría que aclarar si ese pedido finalmente llegó y está en manos del gobierno o no está, porque en todo caso el gobierno boliviano es quien tiene que decidir a través, por un lado, de la Cancillería y por otro lado a través del Tribunal Supremo de Justicia, si se entrega o no se entrega, pero entiendo que el pedido está corriendo, o ya se lo hizo, o si no se lo hizo se lo va a hacer en cualquier momento, y en todo caso el Estado boliviano, a través de sus instancias respectivas, tiene la potestad de entregarlo o no entregarlo. Eso yo no sé en este momento qué es lo que va a pasar. Pareciera sí que todo hace suponer que lo van a entregar, porque allá hay un proceso que ya comenzó, entiendo que está avanzado, y lo que se ha hecho acá, se le han abierto todo el proceso en Bolivia, pero en Santa Cruz, pero son procesos que están recién comenzando y que en todo caso entiendo que el proceso abierto en Brasil por entrega de droga a Italia, si mal no recuerdo, debe estar mucho más avanzado, o si no, ya debe estar incluso concluido. A ver, en el 2015 habrían solicitado justamente su extradición. Yo no sé si hasta el día de hoy ese pedido puede todavía valer, ¿no es cierto? Tiene vigencia. Ahora bien, por otro lado, ¿son de 3 a 6 meses que hay que esperar justamente para este trámite de extradición? Bueno, es que cuando se trata de un trámite de extradición y entra, está de por medio la Cancillería, el canal diplomático no deja de ser un pedido, en algunos casos burocrático, y en el caso particular que hay ahora, hay que hacer traducciones del portugués al español. Puede llevar su tiempo, pero si hay voluntad política también eso se lo puede simplificar y se puede adelantar los plazos. Son plazos de alguna manera máximo, de modo que no siempre supondría esperar hasta el final del plazo, se lo puede hacer también antes. La idea es que se pueda activar y simplificar las cosas. Ya está detenido Montenegro, entonces yo creo que lo demás, si hay voluntad política y si la idea es entregarlo, pues se lo puede entregar en un tiempo relativamente razonable, que puede estar bordeando en un mes, un par de meses, no sé. Muy bien, quiero hacerle la última consulta. Usted, ¿qué opina se ha mencionado el nombre de 4 personas vinculadas al órgano judicial que tendrían relación o estarían vinculadas de alguna manera con el señor Montenegro? Bueno, eso es lo que hasta ahora ha sacado a relucir el ministro de Gobierno, pero yo no tengo ningún otro elemento como para opinar de aquello. Es verdad que aparentemente Montenegro manejaba una estructura, tenía unos vínculos no solamente con el Poder Judicial, sino también con la policía, y se entiende que debería haber también protección política, como en algún otro momento, en otros casos se ha podido poner de manifiesto. Hay que recordar el caso, han habido tantos casos, caso Barbachoca, caso Roberto Suárez, caso, no sé, Techo de Paja, donde no solamente hay una protección a nivel de policía o Poder Judicial, sino que muchas veces se ha podido establecer que esa protección tiene que venir desde el mismo poder político, porque no se explica de otra manera en este caso que hubiera estado tanto tiempo buscado y el señor Montenegro hubiera estado recibiendo condecoraciones en la policía y entrando y saliendo a los tribunales, lo cual es pone de manifiesto, digamos, el nivel de protección, o por lo menos en un primer momento de complicidad que pudiera darse en estos casos, pero insisto, eso está a nivel de investigación y todavía no hay algunos otros elementos mucho más contundentes como para pensar en una ¿qué quiero decir? Es una red a nivel del Poder Judicial, pero de que seguramente algunos funcionarios deben estar comprometidos, seguramente que sí. Le agradezco mucho por haber conversado con nosotros esta noche sobre un tema que, bueno, va a seguir dando que hablar en nuestro país. Gracias. En Santa Cruz de la Sierra nos ha acompañado el doctor William Herrera Áñez, exfiscal de distrito.
He tenido la oportunidad de conversar unos cuantos minutos fuera de pantalla con Mariana Prado, ministra de Planificación y Desarrollo. Qué gusto conversar contigo, saber que eres amante de los animales. Bienvenida. Muchísimas gracias, querida Miriam. Más bien para mí es realmente una maravilla estar aquí, ser entrevistada por Miriam, que yo la veía siempre en la tele, la he visto en su faceta de cantante, de gestora cultural. Sé que también te gusta el K-pop. Me encanta el K-pop. ¿Cómo sabes? ¿Quién le ha avisado? ¿De cómo sabes que me encanta el K-pop? Yo soy fan de Miriam Claros, entonces es una maravilla estar aquí contigo. Gracias. Y me siento realmente muy cómoda. Y sí, en los 5 minutos que hemos estado ahí conversando, hemos visto que tenemos muchos intereses en común. Exactamente. Este fin de semana se ha estado entregando casitas para los animalitos que han quedado desamparados en esto del deslizamiento. Qué terrible. Sí, más bien hemos podido organizar rápidamente con varias de las asociaciones, son como 8 asociaciones que se aproximaron a la gente primero del Ministerio de Obras Públicas. Para pedir ayuda. Claro, para decir, pucha, estamos rescatando, había como 400 perritos que han sido rescatados, 50 gatos, conejos, gallinas. Entonces los del Ministerio de Obras Públicas, a través del Viceministerio de Vivienda, nos llamaron, nos dijeron, a ver, en el programa de intervenciones urbanas hay una línea de trabajo con los animalistas. ¿No podríamos habilitar alguna cosa excepcional para poder entregar ayuda a todas estas asociaciones que están ayudando a todos esos animalitos? E inmediatamente hemos visto el conducto. Como se han organizado, hemos podido ya preparar un lote de cerca de 40.000 bolivianos de casitas, de alimentos, de frazaditas, de algunos medicamentos que precisaban estas asociaciones. Y hemos hecho la entrega este domingo en un acto muy lindo en el albergue Laica. Que estamos viendo justamente esas imágenes, qué increíble, realmente personas que colaboran desinteresadamente, ¿no es cierto? Porque son personas que no reciben sueldo, pero que sí están pendientes de poder rescatar estos animalitos y mucho más aquellos que han quedado prácticamente abandonados de sus dueños. Yo no sé qué ha pasado, tantos animales y no han sido reconocidos por ninguno. Bueno, en algunos casos sí han sido identificados por los dueños, pero los dueños, claro, están en una situación también que no saben incómoda. dónde van a vivir, ¿no? No saben todavía dónde se van a trasladar, todavía están resolviendo lo de sus cositas, entonces han pedido a los albergues que puedan cuidar de los perritos. Pero hay otros que nadie los reclama, hay unos que están súper deprimidos, no se vinculan con los otros perritos. En el albergue Laica habían como unos 5 perritos que estaban así, temblorosos, sin interactuar, no quieren comer. Entonces ahí más bien convocamos a toda la gente, uno, que vaya a reconocer sus perritos, o sea, todos los damnificados, creo que eso es importante, por lo menos que identifiquen dónde están. Claro. Y también creo que convocamos al resto de los ciudadanos que se animen a adoptar un animalito, porque no saben el cariño y el afecto que dan estos bichitos cuando uno los acoge en el hogar. Como dice mi amigo Richard Pereira, son tan agradecidos, porque él también es padre de 2 perritos adoptados, ¿no? Igual que tú, igual que yo, bueno, yo no perros y gatos, pero realmente le cambian la vida a uno. Sí, así es, y es un amor así tan desinteresado, tan noble. Entonces, bueno, teníamos que estar ahí. Nuestro presidente, nuestro vice nos dijeron, sí, Mariana, organízate, si es algo que realmente a la gente le interesa, a nuestros voluntarios, a las asociaciones, vayan y colaboren. Y hemos podido concretar esta entrega significativa para muchas de las asociaciones. Ojalá algún día se pueda hacer algo con el ministerio que tú estás dirigiendo para poder sacar a tanto animalito de la calle, animalito abandonado, ¿no es cierto? Que se han quedado sin dueños, comen lo que pueden y lo que sea, beben de donde sea, están muchos de ellos enfermos y maltratados también en la calle. Es una realidad muy triste, muy dura, y también creo enseñar a la gente que cuando sale con su mascota pues salga también con su bolsa de plástico para recoger las popochas de los perros, ¿no? Hay que hacer algo con eso, ¿no es cierto? Sí, no, bueno, en realidad en el programa de intervenciones urbanas, que seguramente vamos a hablar un poquito más, tenemos una línea de trabajo que se llama Cuidado Animal. Entonces lo que estamos esperando es que a través de la plataforma que hemos puesto a disposición, estas asociaciones, fundaciones,
gente que ha estado haciendo este trabajo voluntario nos haga propuestas de cómo podemos encarar esta problemática. Sabemos que desde la política pública tenemos que hacer dos cosas, ¿no? Por una parte, tenemos el compromiso de reglamentar la Ley 700, que fue una ley muy importante para poder sancionar todo tipo de maltrato de los animales, no solamente los domésticos, sino también de los animales silvestres, pero lo que queda pendiente es reglamentar. Y luego, como política pública, tenemos que emprender una estrategia de esterilización masiva de los animalitos. Exacto. Para que no se sigan reproduciendo en este tipo de condiciones. Pero ¿y cuál es la dificultad? Y ahí es donde convocamos a los voluntarios, a las asociaciones. ¿Qué hacemos con los perritos? Los operamos, habitualmente las esterilizaciones se hacen muy rápidas, pero se necesita un periodo de cuidado de los animalitos. Para eso albergues, si no, ¿no? Claro, entonces hay que habilitar por lo menos albergues temporales que cuiden a los animalitos unos 3, 4 días. En lo posible poderlos hacer adoptar, ¿no? Que puedan conseguir un hogar, pero si no, después de esos 4 días de cuidado, devolverlos probablemente a la calle, pero ya no van a tener más crías, ya no van a haber más perritos. Y así vamos a poder de manera sostenida reducir esa población, que no solamente nos afecta desde el punto de vista emocional, o sea, es muy triste ver a los animalitos, sino que se constituyen en un problema de salud pública. Miriam. Exactamente, y ese es un tema muy importante que esperemos poderlo tocar en otra oportunidad. Con relación a esto de las intervenciones urbanas, como su nombre lo dice, para ciudades, pero me estabas comentando de que también están recibiendo de poblaciones, de diferentes partes del país, proyectos para justamente poder ganar esta. ¿Cuántos proyectos van a beneficiar? A ver, lo que hemos puesto a disposición son 140 millones de bolivianos en un fondo para que podamos recibir diferentes propuestas a través de nuestra plataforma. O sea, lo que le estamos diciendo al país, a los gestores culturales, a los artistas, a los cineastas, a los deportistas, a los innovadores, a los emprendedores, a toda esa gente que son el alma de las diferentes poblaciones urbanas, les hemos convocado para que nos puedan contar qué es lo que están haciendo, a puro pulmón. Y a través del fondo lo que queremos es darles una patita de gato para que podamos reconocer, impulsar, mejorar aquello que ya están haciendo. Entonces, todas las convocatorias tienen asignaciones distintas. Entonces, por ejemplo, solamente para explicar a la gente en un caso concreto. Miriam, en su faceta de cantante, por ejemplo, ha sido invitada a un festival, ¿no? A un festival, al festival de la canción, no sé. En Corea del Sur ya. En Corea del Sur, ahí está, con la gente de K-pop, ¿no? Entonces, ella ya tiene una invitación, pero resulta que es bastante caro ir hasta Corea del Sur, ¿no ve? Entonces, nosotros a través del programa recibimos la postulación de Miriam. Entonces Miriam se presenta, nos dice: yo soy una artista reconocida de tantos años y tengo esta invitación. Un consejo consultivo que lo vamos a conformar con gente del sector que pueda valorar la calidad artística de Miriam, va a decir: de acuerdo, Miriam, creo que corresponde que vaya a nombre del país a este festival en Corea. Entonces nosotros a través del programa podemos hacer una asignación para que Miriam tenga su pasaje y los viáticos para que vaya a representarnos en este tipo de festivales. Y así yo estoy pensando en grandes deportistas que tenemos en nuestro medio, ¿no es cierto? Que no han podido conseguir, o sea, lo hacen solitos, se van a campeonatos dentro del país solitos, con ayuda de la mamá, del papá, pero más allá no pueden salir. Ellos sí también pueden hacerlo. Desde luego, también estamos poniendo a disposición en la plataforma la posibilidad de que deportistas se puedan presentar. Ahora todavía la convocatoria para los deportistas no está colgada, porque lo que hemos querido definir bien con el Ministerio de Deportes es qué es lo que vamos a impulsar. Hay un reclamo muy cotidiano. Yo soy re futbolera, o sea, me encanta el fútbol, alucino con el fútbol, pero como que todo el dinero, fútbol. Claro, todo lo que asignamos, todo el dinero representativo se va que a la Federación de Fútbol, que para los futbolistas y para nuestra selección que la queremos, pero que siempre va a perder. Mientras tenemos otro tipo de deportes donde estamos teniendo grandes resultados y no tiene ningún tipo de apoyo. El racket, el bicicross. ¿Qué otros deportes? No, tenemos bicicross, bueno, natación, ajedrez, que también es considerado atletismo. un deporte. No, hay un montón de disciplinas
que están un poco al margen de lo habitual. Entonces les hemos dicho, señores del Ministerio de Deporte, muy bien, hay líneas de trabajo, hay un apoyo, por ejemplo, con los Tuncas, que se dedican a los deportes olímpicos. Son 11 disciplinas que son las más practicadas en el país, pero lo que queremos nosotros es fomentar otro tipo de prácticas. Entonces, esa gente que está haciendo tiro, que está haciendo equitación, cosas que están un poco al margen, queremos apoyar a través del programa y más bien fomentar la práctica de esos deportes que estaban un poco ahí en lo... Están rezagados, es que realmente lo que tú dices es cierto, ¿no? O sea, lo siento, Richard, pero verdad. O sea, puro fútbol, pero y el resto de los deportes, es cierto, el resto de las disciplinas no se las toma en cuenta. Entonces, esa ha sido la condición dentro del programa. Hemos dicho muy bien a los deportistas, pero queremos ver las estrellas de estos otros deportes emergentes. Hay hasta danza, baile olímpico, exacto, ¿no? Y hay gente que está haciendo salsa, bailando salsa, tango, con ese tipo de estándar, y nosotros nunca lo hemos podido visibilizar. Entonces esa es la idea de la línea de trabajo. Ahora, ¿qué pasa si hay gente que está interesada, por ejemplo, en cuestión de alimentos? Alimentos para determinadas personas que tienen alguna intolerancia o algunas alergias. ¿Se les puede dar también oportunidad en esto de las intervenciones urbanas? Claro, ahí tenemos una línea denominada innovación social y tecnológica. Ahí lo que queremos es trabajar con nuestros emprendedores, que probablemente están pensando en estas ideas de negocio, en estos nichos de mercado que no han sido abordados, pero que tienen además una implicación social. O sea, no vamos a intervenir en negocios que sean únicamente lucro, claro, sino que en este caso, por ejemplo, si alguien tuviera una iniciativa para gente intolerante a la lactosa, celíacos o los veganos, ¿no? Hay gente que es archivegana. Sí. Y si hay un emprendimiento, por ejemplo, que garantiza eso, que a los chicos en el desayuno escolar les podamos dar la alternativa de cosas que no tengan azúcar, que no tengan lácteos o que no les produzca ningún tipo de alergia, estamos dispuestos a escuchar, podemos financiar ese tipo de propuestas, de emprendimientos, porque ya hay 1000 cosas que están sucediendo, Miriam, y que estaban fuera del radar del Estado, y no es posible que el Estado no haga el impulso a lo que nuestros ciudadanos están haciendo con tanto esfuerzo. A ver, son más de 400 los proyectos que ustedes ya han recibido. Sí, son 400 proyectos que en este momento ya tenemos como concluidos dentro de la plataforma digital. También los estamos recibiendo en nuestras oficinas. La gente igual nos está llamando a un call center. O sea, hemos dispuesto un montón de vías hasta para que nos riñan por Facebook. ¿Sí? Ahí estamos. Recibiendo las propuestas, 400 cerradas, pero tenemos, el último dato, como 2.300 personas que han visitado la plataforma y que ya tienen su acceso. Porque como vamos a tener convocatorias en el transcurso del año, es importante que uno ya tenga su código de acceso. Ajá, para ir viendo cuáles son las fechas, cuáles son las nuevas convocatorias que se van a ir abriendo. Queremos trabajar en temas de gastronomía. Queremos trabajar en temas de moda. Eso también es importante. Además, yo igual como fanática de los tatuajes, ajá, queremos organizar una actividad para todos los tatuadores, porque esa es otra expresión artística, exacto, muy urbana, que está teniendo un despliegue. Cuando yo he hecho el tatuaje hace algunos años, eran 2 tatuadores en la ciudad. Ahora están por todas partes y es, exacto, una cosa maravillosa. A propósito de moda, porque cuando hablábamos con el viceministro del área hace algunos días, hablando acerca de que en nuestro medio solamente tenemos la posibilidad de confeccionar o de crear telas con hilos finos, alpaca, de llama, en fin. Más allá no. Entonces tenemos que acudir a otros países para importar tela, ¿no es cierto? Esta parte también yo creo que se puede hacer algo con las tendencias o con este programa de intervenciones urbanas. Bueno, el tema de los textiles creo que es un asunto mucho más estructural, ¿no? O sea, creo que todos los países están teniendo así como que la invasión de muchos productos que son más baratos, sí, con mayor diversidad, que habitualmente provienen de China. Uh-huh. Pero ahí donde creo que nosotros tenemos una oportunidad como país es igual en el nicho. El momento en que nosotros nos especialicemos en algo, le demos identidad, le demos calidad, yo creo que ese es el mercado que nosotros podemos explotar. El mercado de masas, o sea, así de, no, ahora vamos a hacer
5 millones de poleras desde Bolivia. No, ya no, o sea, no entramos en ese espectro. Pero si, por ejemplo, nuestros diseñadores hacen productos con nuestra identidad, yo creo que tienen muchísima oportunidad en el mercado externo y con una determinada calidad. He estado viendo las cosas del Bolivia Moda, por ejemplo, y estoy maravillada con la producción de nuestros diseñadores. Exacto, y los que no conoces todavía, además, ¿no? Y que no se pueden dar a conocer, evidentemente, por falta de apoyo. Para concluir, tenemos este 15 de mayo el cierre de la primera convocatoria. Así es, el día 15 de mayo se está cerrando la primera tanda de convocatorias que hemos habilitado, pero inmediatamente al día siguiente se abren otras convocatorias. ¿Y uno puede continuar inscribiéndose, registrándose? Uno puede continuar inscribiéndose y además en esta segunda tanda de convocatorias ya vamos a tener la posibilidad de financiar proyectos integrales, porque ahora hemos hecho convocatorias más para difusión, circulación, para el tema de asociaciones sin fines de lucro, pero ahora queremos empezar a apoyar proyectos culturales integrales. Entonces, si por ejemplo ahí tienen un amigo cineasta o alguien que está produciendo algún audiovisual, creo que este es el momento de que pueda presentar. Maravilloso. Qué lindo conversar contigo. Gracias por haber venido. Vamos a seguir pendientes justamente de las intervenciones urbanas, de los resultados que se den, porque eso es lo que queremos, ¿no? Mostrarle al país que esto va a resultar, que va a ser positivo. Gracias. Muchísimas gracias, Miriam, y todos a participar. Exactamente. Seguimos con más. A ver, a continuación, nuestro compañero Richard Pereira hablándonos acerca de los deportes. Querido Richard, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Será posible ya que en los próximos días podamos tener un campeón de la liga? Hola Miriam, buenas noches. Sí podremos tener un campeón esta semana y tendría que ser Bolívar. Es el único que tendría las chances de catapultarse como campeón del fútbol boliviano. Pero, ¿qué tiene que pasar para que Bolívar salga campeón este jueves? Ganar su partido a Oriente Petrolero, porque sumaría 54 unidades, y que Nacional Potosí, que en este momento tiene 47, pierda frente a Sport Boys. Así las chances se reducirían para el equipo de Nacional y solamente podría llegar como a máximo 53 puntos dentro de la competencia. Y así tendría Bolívar la chance de levantar una nueva copa dentro del contexto del fútbol boliviano. ¿Qué pasa con Blooming? ¿Qué pasa con The Strongers? Estos van a chocar el día miércoles. Uno será perjudicado y el otro esperará milagrosamente que no sumen triunfos ni Bolívar ni Nacional Potosí y que gane ya sea todos sus partidos Blooming o The Strongers, el ganador de este miércoles, para poder ser campeón. Las matemáticas apuntan a que hay chances tanto para Blooming y The Strongers, pero lo vemos muy complicado. Y hoy creo que se reduce simplemente a estos dos equipos la lucha por el título del fútbol boliviano. Lo que le queda a Bolívar, jugará frente a Oriente Petrolero en Santa Cruz. El clásico será el día miércoles y contra su tradicional rival The Strongers, y cerrará su campaña frente a Sport Boys. Un Sport Boys que recordemos cómo le amargó el campeonato del 2016. Le ganó el Torito y esto tuvo que definirse en aquel histórico e inolvidable partido del 24 de diciembre donde el Tigre fue campeón. Lo que le resta a Nacional Potosí tiene su cotejo frente a Sport Boys este jueves. El domingo recibe a Wisterman y termina su campaña frente a Destroyers. Ningún rival es fácil, ningún partido es fácil, pero creo que el camino lo puede manejar el equipo de Nacional Potosí. Por eso Bolívar no debe de confiarse y deberá sumar los puntos en condición de visitante, en condición de local, incluso en el clásico, porque será el único partido que jugará en casa frente a su tradicional rival. Todo se puede definir el jueves, el domingo o el próximo miércoles. Vamos con nuestro póker de goles a propósito de la fecha número 23 del fútbol boliviano. ¡Acción! Vamos a meternos en el puesto número 4. Qué buenos goles que se han marcado. Este gol le vamos a dar mucho mérito a lo que hizo Beibar García, a lo que hizo Ronaldo Monteiro y sobre todo lo que hizo Arrascaita. 3 celestes, 3 ex celestes, voy a decirlo mejor, fueron los encargados de marcar a favor del equipo de Real Potosí. Este fue el empate, fue el 1-1. Al final terminó perdiendo Real Potosí, pero qué manera de sufrir para los celestes, cómo les costó. Hasta el final tuvieron que luchar para sumar 3 puntos claves. Para mí ese triunfo fue clave para Bolívar. Vamos con el puesto número 3. El zurdo Marcelo Gómez clavó la pelota en la escuadra superior. Un teledirigido, un misil tierra-aire. Imposible para el portero de Sport Boys. Puesto número 3 de nuestro resumen.
perfecta la definición. Qué bien que Marcelo Gómez esté jugando desde los minutos iniciales, le hace bien a San José. Seguimos en este mismo partido y encontraremos el tanto de Martín Prost. Sostiene con el pecho, media vuelta, al estilo James, ¿no? En el Mundial de Brasil, algunos lo recordarán. Martín Prost sabía que estaba adelantado Carlos Lampe. Esta es la lectura que tienen muchos jugadores cuando analizan, cuando estudian al rival. No, entonces este es un verdadero golazo, pero rara vez se marca un gol olímpico. Me dirán, aquí tiene mucho que ver el portero, los defensores, en fin, pero bueno, Paul Arano es el encargado. Y además, más allá del gol olímpico, de la muy buena definición de Arano, es que fue el gol de la victoria para el equipo de Blooming, que todavía matemáticamente se aferra a sus posibilidades para llegar a luchar por el título. Un resumen de todo el show de goles acá en Hora 23. Le mandamos un abrazo, como siempre, gracias por estar con nosotros. Miriam, continúa con más, usted permanezca en nuestra sintonía. Por favor, hágale caso a Richard. Y mucho más porque vamos a tocar un tema que es bastante delicado. Yo le había advertido al inicio del programa de hoy que íbamos a tratar un asunto que tiene que ver con la prostitución infantil, infanto-juvenil. Se ha desbaratado recientemente en la ciudad del Alto una red de tráfico de personas, de prostitución. Veamos, por favor. A ver, no es el caso Montenegro, por si acaso. Ha habido un pequeño error ahí. Vamos a hablar acerca justamente de una red de prostitución infantil que ha sido desbaratada hace pocos días. Y para ello tengo acá en el estudio al teniente Boris Gutiérrez, que es jefe de la Unidad de Trata y Tráfico de Personas del Alto. Gracias, teniente, por venir. Sabemos que el tema es bastante delicado porque involucra a menores de edad de entre 13 y 19 años de edad. ¿Nos cuenta qué ha pasado? ¿Que la líder era una adolescente también? Es así, Miriam, muchas gracias por la invitación. Debemos informar a la población que la División Trata y Tráfico de Personas de la FELCES El Alto ha podido realizar y podido identificar plenamente a una red de trata de personas, proxenetismo, violencia sexual comercial, corrupción niño, adolescente. Estamos hablando también, estamos a la deriva de poder identificar plenamente el tráfico de personas. Existe una diferencia entre trata de personas y tráfico de personas. Estamos trabajando todavía para poder identificar y poder hablar también de tráfico de personas. Estamos en eso. ¿Tiene que ver esta red con esto también, con tráfico? Claro. Nosotros estamos determinando ya en el transcurso de esta semana si se trató también de tráfico de personas. Debemos entender que la trata de personas consiste en la captación, el traslado, la acogida y la explotación sexual o laboral. Y el tráfico de personas tiene similares características, pero incluye el cruce de frontera. Exacto. Entonces estamos logrando identificar y las formas de probar si ha existido el cruce de frontera. Debo informar también, Miriam, que este caso se ha logrado identificar en la División Trata y Tráfico. Tenemos un grupo operativo y tenemos bastantes denuncias que se presentan cada día de personas desaparecidas, pero nosotros tomamos especial atención en menores de edad, adolescentes, ya sean varones o mujeres, y nos pareció un caso que ya habíamos tenido como un plan de operaciones y estábamos haciendo seguimiento sobre temas relacionados a la prostitución infantil en 3 lugares identificados en plena Ceja del Alto. Una de ellas era la Plaza Juana Zurduy. La madre nos dice que había sido posiblemente con última vista la Plaza Juana Zurduy. Nosotros nos constituimos, hacemos un seguimiento y damos con la menor. A la entrevista preliminar que tenemos en coordinación con otras unidades multidisciplinarias, porque al tratarse de menores debemos coordinar el trabajo con Ministerio Público y Defensoría necesariamente. La 548 nos los indica así. No pueden actuar solos. Por norma y procedimiento. Y nos dificulta más aún la investigación. Hemos logrado identificar de forma inmediata, recuperamos en el mismo día a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta. ¿En el mismo lugar? ¿En la Plaza En diferentes lugares, no solamente en la Plaza Juana Zurduy. Ha sido un trabajo de día, de noche, muchos de mis funcionarios no han dormido, continúan con el trabajo, continúan realizando operativos en el momento. Estamos viendo un cuadro. Este es un diagrama de vínculos provisional, preliminar. Podemos identificar a la principal cabecilla, en una menor de 16 años. Se hacía denominar la Perucha, y trabajaba con otras 2. Que también han caído detenidas, necesito la También, Gaby y Andrea. Sí, Gaby ellas tienen Andrea. antecedentes. Ellas son las menores recuperadas. Podemos ver 15, 13 años, 14 años. El rango de edad oscila de 13 a 17 años. Se ha recuperado también una persona adulta que tenía 20 años.
Podemos ver en el diagrama. ¿Y qué hacía la persona adulta? La persona adulta también era víctima. O sea, hemos recuperado 11 menores de edad y una persona de 20 años. El diagrama de vínculo también. Bueno, esta es la relación cronológica de los hechos. Tenemos a la fecha 19 personas aprendidas. Acá se puede ver que la inteligencia la llevaba la peruana. Estamos seguidos. En el siguiente eslabón seguimos con la supervisión de 2 mujeres de sexo femenino. Ambas tienen 18 años de edad y ellas trabajaban directamente con una pareja de enamorados menores de edad también, 17 años. O sea, captaban con los enamorados también a las víctimas. Sí. ¿Cómo las captaban? O sea, estamos hablando de cuántas víctimas en realidad. Tenemos hasta el momento víctimas de esta red, sí, recuperadas, rescatadas, 12, 11 menores de edad y una persona de 20 años. Todas son mujeres. El rango de edad, y nos tiene que parecer muy extraño y alarmante, es 13 años. Increíble. De 13 a 17 años. Es muy alarmante el tema del tema de las víctimas. Son menores de edad. Pero, podemos ver en el diagrama de vínculos, también hemos logrado aprender a las tías, que son señoras que se dedican a la prostitución, son denominadas así, pero ya mayores. Ellas cobraban un cierto tipo de alquiler, si vale el término, para que los menores trabajen en determinadas zonas. No les permitían la salida de esa zona. O sea, ¿por calles estamos hablando? Por zonas, por calles, sí. Ese es el término adecuado para esta explicación. También hemos logrado identificar a los clientes y a los alojamientos. Lo más curioso y preocupante es que existen clientes con conocimiento de causa, porque este servicio se ofrecía como servicio sexual de colegialas. Eran menores de edad que salían de su colegio 1 de la tarde, 1:30, 2 de la tarde, y hacían servicio sexual hasta las 16 horas. Y llegaban a su domicilio como si nada hubiese pasado. ¿Y los papás ni sospechaban? Muchos de los papás no saben, la mayoría, de acuerdo a la entrevista que se ha podido realizar con Defensoría, no saben que las hijas se dedicaban al servicio sexual. Es muy preocupante, pero lo peor y lo que nos tiene que alarmar es que existía gente, personas que iban a consumir servicio sexual de menores de edad. ¿Y dónde las iban a buscar? ¿A la puerta del colegio? A las zonas específicas. La Plaza Juana Zurduy, la calle 1 de Villa Dolores, y es colindante a un colegio, y también el sector del reloj, donde los llaman casetas azules, donde venden pescado. Pero estos lugares ya están intervenidos, obviamente. No, obviamente que ya están intervenidos, se está realizando la observación, seguimiento y vigilancia a estos lugares para poder tener más personas responsables, y ellas también puedan estar de acuerdo, se las pueda presentar a la autoridad jurisdiccional para que ellos determinen lo que corresponda por ley. No es posible que existan personas adultas que con conocimiento de causa vayan a consumir servicio sexual de menores de edad. Pagaban altos precios para tener relaciones sexuales de acuerdo al recorrido que ellas tenían. Estábamos hablando en unas entrevistas que tenemos con las menores que una virgen se vendía en 500 bolivianos, 300, 150 bolivianos y demás. Qué terrible realmente lo que me está contando. Demasiado terrible. Yo me llama mucho la atención de que la líder de esta banda sea una menor de edad, 16 años. Me pregunto, y yo no sé si usted me lo puede decir, teniente, pero ¿qué tipo de vida llevaba esta niña? Porque es una niña todavía. De acuerdo a la ley 548, nosotros al tratarse de menores de edad, niños, adolescentes, debemos tener un trámite especial para ellos, un procedimiento especial. Voy a hablar en líneas generales. Muy bien. La mayoría de las personas que pertenecían a esta red, esta organización, tienen familias disfuncionales. Se ha realizado ya el estudio biopsicosocial. Igual, aunque sean ellas denunciadas, nosotros debemos realizar un trabajo íntegro, tanto para los denunciantes, denunciados y víctimas. Y hemos logrado identificar que tenían familias disfuncionales. Muchos de sus familiares están cumpliendo pena privativa en las cárceles, tienen padres separados, padres con alto prontuario. Estamos en eso. Se está realizando un estudio y aparte de la sanción que van a recibir, se está realizando un apoyo. Hay muchas fundaciones que han tomado especial asunto en este tema, porque no es un tema cualquiera, es un tema muy importante, y están apoyando tanto a todas las menores, ya sean víctimas o denunciadas, o menores infractores, como se denomina. Ahora, ¿qué le recomendamos, qué recomendaciones le podemos dar a los papás en este momento? No solamente de la ciudad del Alto, esto puede ocurrir en cualquier parte del país. La recomendación, en general, y yo he logrado identificar, de acuerdo a la experiencia que ya tengo en este campo,
se basa en 3 aspectos bien importantes, Miriam. Lo primero, hay que realizar un seguimiento al entorno familiar de nuestros familiares y más de nuestros niños y adolescentes, porque hay muchos niños que cada día caen en las redes de la trata y tráfico de personas, prostitución, pornografía y similares. Un seguimiento al entorno familiar. Los delitos nacen en la familia. Por violaciones. Por violación y demás. Nosotros debemos tener especial atención en el entorno familiar. También en el entorno social es la segunda recomendación, porque hay muchos papás que vienen a denunciar, mi hijo se ha perdido. Nosotros tomamos la denuncia de forma inmediata y con la debida responsabilidad que se merece, pero no saben quién es el mejor amigo, no saben si tienen novia, novio, desconocen los gustos de sus hijos. Entonces nosotros poco podemos hacer, nos tenemos que basar en estudios que hacemos en la entrevista con amigos y demás, pero perdemos tiempo. Y el tercero y más importante, la recomendación es primordial: una mejor supervisión, control y seguimiento en el tema de las redes sociales y tecnológico. Ay, ese que es un problema. Hoy en día se habla mucho de trata y tráfico de personas porque se ha dado el boom de los teléfonos inteligentes, de los teléfonos celulares. Los niños, los adolescentes y ahora los bebés aprenden a manejar con facilidad, pero existe ignorancia por parte de los padres. Muchos de los padres que vienen a denunciar adolescentes, menores desaparecidos, no saben manejar ni siquiera el Facebook. Entonces, llamar la atención a los padres para que aprendan a manejar las redes sociales y pueden ellos realizar una supervisión del manejo que tienen sus hijos con las redes sociales, porque al menos en el Alto, de acuerdo a la jurisdicción que yo manejo como responsable de la División de Trata y Tráfico de Personas, he logrado identificar que la principal causa para captar menores destinadas a la trata de personas y similares con la ley 263 son las redes sociales, Facebook, Twitter, WhatsApp y tantas Instagram, otras que hay. Y otras más que se crean. Y hay redes sociales, Miriam. Hay que indicar a la población y a los padres que aprendan a conocer todos los tipos de redes sociales. Cada día se crea un tipo de Facebook con un diferente nombre que están destinadas netamente para tener relaciones sexuales, encuentros similares y demás. Para tener pareja, en fin. Vamos a seguir hablando en otra oportunidad porque nos interesa mucho cómo está marchando la juventud de la ciudad del Alto. Gracias, teniente, por haber venido. Gracias, Miriam. Gracias por conversar con nosotros. Ha estado con nosotros el teniente Boris Gutiérrez, jefe de la Unidad de Trata y Tráfico de Personas de la ciudad del Alto. Y continuamos con más. Esta noche hablamos del mega deslizamiento ocurrido en la zona de Cantutani, San Jorge, Inmaculada Concepción, también 14 de septiembre de la ciudad de La Paz. Un mega deslizamiento que causó sin duda el colapso de más de 68 viviendas, son más de 180 familias afectadas hasta el momento que han tenido que ser evacuadas, por supuesto, a campamentos instalados en cercanías de ese sector y a otras instalaciones respectivamente. Pero tras este mega deslizamiento, sin duda se cuestionó la legalidad de las construcciones que existían en toda esta zona, la legalidad de los terrenos de la zona de Llojeta. Y en todo ello aparece la familia Gisbert, que reclaman el derecho propietario que tendrían o que les correspondería en esta zona. Vamos a ampliar la información al respecto justamente con el abogado de esta familia, el doctor Franklin Gutiérrez, que nos acompaña esta noche. Doctor Gutiérrez, bienvenido a Hora 23, qué gusto. Para mí el gusto y muy buenas noches. Bienvenido. Gracias. Cuéntanos más detalles acerca de lo que va ocurriendo ahora tras este deslizamiento que ha afectado a todas estas zonas que mencionábamos y tantas familias que se han visto afectadas. Sale el nombre de una familia que es la familia Gisbert, que tiene un derecho, que busca un derecho propietario respecto a lo que le corresponde en esta zona, que estamos hablando de un terreno bastante amplio. Cuéntenos cuáles son las características de esa propiedad sobre la cual reclama derecho la familia Gisbert. Bueno, la familia Gisbert tiene sus títulos desde 1885 años. Desde 1885. Sí. ¿Ya? Posteriormente, el dueño absoluto, en 1924, el abogado Isaac Gisbert llega a ser el dueño de la totalidad de 149,000 metros cuadrados redondeando.
Posteriormente, en el gobierno del alcalde municipal Saúl Salmón, se toma la decisión de expropiar y se hace una medición técnica de todo lo que correspondía a la familia Gisbert. Se descuentan aires de ríos, bocas de tormenta y bueno, y todo aquello, y se llega a establecer 117,000 metros cuadrados a expropiarse. La familia Gisbert cede a la expropiación y durante la alcaldía del doctor Sanginés se hace el acuerdo transaccional, donde se les iba a compensar con 6 terrenos en Río Seco y otros 6 terrenos en Cantutani. Hasta el día de hoy no se ha cumplido con aquello. Es decir, que la expropiación no ha terminado y hemos estado en juicios desde el 2005 con la alcaldía. Pero más allá de aquello, hemos descubierto documentos y resoluciones y ordenanzas municipales donde se habría expropiado mucho más, con el nombre del Gran Jardín de la Revolución. Se había expropiado todo lo que es Cantutani hasta llegar a la Buenos Aires, al Cementerio Jardín, todo para un parque de recreación, porque se decía desde mucho más antes de que estos terrenos no eran aptos para viviendas. O sea, desde hace varios años, muchos años atrás, ya se conocía por parte de las otras alcaldías también que estaban en ese entonces a cargo del municipio, de que este terreno no era apto para realizar construcciones. Claro, los que hicieron ese proyecto son prácticamente desde el gobierno de Hernán Siles Suazo, que emite un decreto supremo y señala taxativamente: se prohíbe el asentamiento humano en todo el sector, y se ordena la desocupación de todas las ladrilleras que habían, y por otra parte se consolida el Gran Jardín de la Revolución, que incluía el botadero. El botadero funcionó hasta 1991, pero en 1994 ya habían viviendas clandestinas que se estaban construyendo. Durante la alcaldía de Ronald McLean también se les dijo, ¿no? Ellos dijeron, prohibir las construcciones. Con Juan del Granado lo mismo. Pero lamentablemente todo quedaba en papel y en instrucciones, y las viviendas fueron creciendo hasta llegar al 2005, donde se levantó un censo y existían 113 familias viviendo de forma ilegal en estos terrenos y con documentos fraudulentos, con partidas que se traían de la localidad de Ixeamas, con partidas de Achocalla, con partidas de Sopocachi, con una red de corrupción donde se involucraba gente de derechos reales, gente de catastro, de la alcaldía, y nadie hizo nada hasta que se llegó al desastre que hemos vivido hace días atrás. Recientemente el alcalde Luis Revilla afirmó que solamente 25 de las 68 familias o viviendas afectadas en realidad eran construcciones legales, el resto eran totalmente ilegales, lo que he mencionado, y esto ha causado molestia en las más de 180 familias afectadas, que aseguraron que no es cierto, ¿no? Que sus construcciones sí eran legales, porque incluso ellos pagaban impuestos y contaban con todos los servicios. Claro, lo que pasa es que la alcaldía tiene un desorden interno en sus divisiones. Una división que se crea autónoma cobra impuestos, y catastro que le dice que su construcción es ilegal, y otra división que le dice que no, su construcción no está adecuada a procedimiento, pero sí son buenos para cobrar impuestos. Lo que a mí me llama la atención es que no existe un levantamiento referencial cartográfico, porque si vamos a hablar del Gran Jardín de la Revolución, que es un terreno sumamente grande de 2 millones de hectáreas, ¿no? De metros cuadrados, mejor dicho, estaríamos hablando de que nadie tendría que tener vivienda en ese sector, por orden de un decreto supremo del gobierno de Hernán Siles Suazo. Consiguientemente no podemos decir pues quiénes tienen legalmente sus documentos y quiénes no. Bajo ese decreto supremo y la historia jurídica de los documentos de ese entonces, nadie tendría que tener papeles, nadie tendría que tener construcciones, porque el nombre mismo de Llojeta, que quiere decir del aymara al castellano, quiere decir se está cayendo, y era un lugar que siempre se caía, era un terreno sumamente erosionado. Hay estudios... Desde el nombre de la zona entonces hace referencia a que no se pueden realizar construcciones. Porque se está cayendo, siempre se caía. Era un terreno parecido al Valle de la Luna, erosionado, que siempre está moviéndose, cayéndose, entonces estaba prohibida la construcción, no debería haber familias ahí. Muy bien, ahora respecto a la familia Gisbert, que sería la propietaria de 117,000 metros mencionada en esta zona, ellos cuentan con todos los papeles, toda la documentación que certifica que son los propietarios. Sí, tenemos registro en derechos reales. ¿Ya? Tenemos informes en la alcaldía municipal. Para expropiar se hicieron todos los estudios técnicos donde se estableció que evidentemente la sucesión Gisbert era poseedora de esta cantidad de metros cuadrados y que consiguientemente ellos cedían para un botadero.
porque esa propiedad de la familia Gisbert era una chacarita, donde sembraban guindas, pacáis, había granadillas, bueno, había un montón, lecherías, y lamentablemente ellos lo usaban como una recreación. Estamos hablando desde 1885. Hay que pensar en la mentalidad de ese entonces, donde mucha gente hacendada tenía muchos terrenos. Y cuando la ciudad crece, a ver, vean la historia de los botaderos. No hay, todos botaban la basura al río, llevaban por decir, más allá de Achocalla, no había un proyecto. El primer proyecto de botadero, decían, afectaremos este terreno, averigüen de quién es, descubren que era de la sucesión Gisbert y les proponen, cambien ese terreno, lo volvemos botadero y a cambio les damos 12 terrenos. Hasta el día de hoy no cumplieron, pero sí se cuenta con toda la documentación histórica. Usted ha mencionado que han iniciado un juicio hace muchos años atrás con el municipio, con la alcaldía. Y bueno, respecto a ello, el alcalde Luis Revilla también afirmó de que no existe ningún juicio de por medio. Incluso él ha manifestado que va a realizar la expropiación para las familias damnificadas y que no existe ningún proceso de por medio. Al existir este proceso al cual usted hace referencia, ¿cómo esto puede dificultar al alcalde para que haga la expropiación para las familias damnificadas? Si acabo de señalar que por un decreto supremo de Hernán Siles Suazo se ha expropiado no solamente la propiedad de la sucesión Gisbert, sino mucho más. Si se ha expropiado para el Estado, ¿cómo es que el alcalde va a expropiar algo que es del Estado? Usted podría expropiar la Plaza Murillo, es una absurdez de lo que está hablando el alcalde. Por otra parte, parece que está desinformado. Existe desde el 2005 un juicio de reivindicación y nulidad de la expropiación. ¿Usted manifiesta que el alcalde está desinformado? Por supuesto. No. ¿Por qué? Juan del Granado se apersona al proceso. Luego Luis de Villa se apersona al proceso. Y lo que pasa es que cuando está en un proceso de autos, el juez séptimo de partido en lo civil declara la extinción por falta de movimiento del juicio y se migra al nuevo procedimiento civil. Entonces, nosotros tenemos en 5 cuerpos toda la documentación en la que la alcaldía desde Juan del Granado se han apersonado al juicio y ninguno quiere asumir la responsabilidad de decir si evidentemente hemos expropiado, pero no queremos pagar por estos motivos o por estas razones. Y ahora, ¿cómo van a decir que van a expropiar algo que es de la alcaldía y algo que la alcaldía no le ha pagado al verdadero dueño, a la sucesión Gisbert? No entiendo aquello. Muy bien, ahora, ¿cuál es la solución que se está pidiendo en este momento a la familia Gisbert? Porque son años de años que van reclamando a las distintas autoridades por el derecho propietario en esta zona. Bueno, como el presidente dijo, nosotros compartimos aquello, que primero resuelvan el tema humano. Nosotros estamos muy apenados por la gente que verdaderamente ha sido estafada, eso es cierto, y se les advirtió en su momento que estaban siendo estafados porque había documentos fraudulentos. Ahora, por otra parte, una vez que se resuelve el tema humano, claro, nosotros vamos a tomar acciones judiciales, vamos a continuar con las acciones contra el gobierno municipal porque ellos, en cierta manera, también han certificado de que la expropiación no ha terminado. Si yo no puedo entender una expropiación desde 1985 que no termine. Eso ya es falta de voluntad administrativa y política de los partidos en función de gobierno en la alcaldía que no han querido asumir esta responsabilidad. Pero nosotros ya estamos, nos hemos reunido con la bancada de La Paz en el Parlamento, en el órgano legislativo, y vamos a pedir una petición de informe al alcalde para que nos diga cuál es el motivo para no culminar esa expropiación. Y por qué han permitido construcciones y por qué han legalizado documentos planos en un terreno de una expropiación inconclusa. Y por qué han registrado a nombre de la alcaldía en derechos reales toda la extensión de la sucesión Gisbert. Claro. Ahora dígame, existiendo un registro de la alcaldía en derechos reales, ¿el alcalde puede decir que va a expropiar algo de la alcaldía? No, eso no es lógico, ¿no? Muy bien, doctor Franklin Gutiérrez, gracias por acompañarnos esta noche, por brindarnos toda la información respecto a este tema. A ustedes las gracias. Le agradecemos y hasta otra oportunidad. Nos damos una pausa, pero ya volvemos con más de Hora 23, espérenos. Y bueno,
bueno, sin duda la violencia de género es uno de los temas que hoy en día está en boca de todos y no es para menos después de todos los datos que nos van proporcionando, las estadísticas y las noticias que vamos escuchando cada día. Vemos varios datos de denuncias, por ejemplo, de violencia, sea física, sea psicológica, sean feminicidios y distintos tipos. Y bueno, sin duda los expertos se van cada día preocupando de encontrar cuáles son las causas de todos estos maltratos, de esta violencia, qué tan relacionado puede estar con otros aspectos como por ejemplo el autoestima o el amor propio que podemos tener cada uno de nosotros. Bueno, vamos a hablar un poco más acerca de ese tema y nos vamos a enfocar por supuesto a la violencia que sufren las mujeres que son las principales víctimas. Y lo hacemos con nuestra siguiente invitada, la licenciada Mariela Valdivieso. Nos acompaña esta noche, psicoterapeuta especializada en diversos temas y principalmente en los temas de familia. Bienvenida. Así es, Paulita, buenas noches, saludar a la gente que nos está mirando, bueno, para hablar de una temática muy importante, que es justamente la violencia en todos sus ámbitos. Así es, una temática sobre la cual se habla mucho, se busca las soluciones, se busca las causas, pero creo que es muy importante también hablar de la prevención. La prevención es muy importante porque a veces nos quedamos solamente en el aspecto punitivo, en poder hacer justicia, pero ahí no pensamos mucho en la víctima ni cómo prevenir. Entonces, la prevención está justamente dentro del núcleo familiar. Tenemos que empezar a trabajar como sociedad en el seno de la familia, que es donde se construye al ser humano. Entonces, ¿cómo hacemos como padres para que tengamos un mejor hijo, una mejor persona que crezca y no tenga ese problema desde ser agresivo, de ser un abusador o ser la víctima? Entonces tenemos que empezar por pasos y eso es fortaleciendo la autoestima, empezando a hablar acerca de sexualidad en los colegios, en las escuelas y también en los kinders. Hasta el momento eso no se emplea en los colegios o en las distintas unidades educativas. A partir de los 3 años ya tiene que el niño saber que su cuerpo le pertenece, que no puede ser tocado por ninguna otra persona, que debe amarse primero a sí mismo antes de amar al otro, porque no puedes dar lo que no tienes. Entonces, para el niño, su principal figura de apego son los padres. Entonces, son sus espejos por los cuales se va a poder mirar. Y qué mayor ejemplo que los papás para mostrar una conducta asertiva y positiva de amor propio. Muy bien, queda claro entonces lo importante que es trabajar en el autoestima y el amor propio de los niños, trabajar desde pequeños en ellos para evitar esas consecuencias que vemos de la violencia de género. Cuando existe violencia de género, bueno, hay dos partes, un agresor y un agredido, una víctima. Ambos tienen problemas de autoestima. ¿Quién es el que tiene problemas de autoestima o de un bajo amor propio en ese caso? Ambos, porque en el caso del agresor, por lo general, ha sufrido un maltrato dentro de la familia, ha sido una persona abandonada afectivamente, entonces, o ha visto entre sus padres violencia y solamente la repite. Entonces nosotros necesitamos revertir esta situación. ¿Con qué? Con el ejemplo. No podemos gritar, no podemos insultar delante de un niño, menos golpear. Las manifestaciones violentas es el aprendizaje directo. Ellos aprenden como una esponja y solamente las reproducen. Entonces, el amor se enseña. Y debes enseñarlo con caricias, con abrazos, alentando a tu hijo a que pueda ser más cariñoso, más empático, a fomentar los valores que ahora están faltando, que están siendo reemplazados por la tecnología. Se está perdiendo la capacidad de pensar, de analizar, de tener opinión propia, de un pensamiento crítico entre lo que me conviene y lo que no me conviene, entre mi actuar positivo o negativo. Entonces, estas cosas nos van a dar una luz acerca de cómo estoy haciendo yo para educar a mis hijos. Estoy dejando en manos de la empleada del computador, del celular, o me estoy haciendo cargo yo de su aprendizaje.
Ahora, ¿qué pasa en el caso de que se críen niños con una alta autoestima, con amor propio, se brinde esa educación emocional? Son personas de buena autoestima, pero pueden encontrarse con una persona de baja autoestima que de cierta forma los pueda manipular, pueda cambiar ese buena autoestima, ese amor que sentían por sí mismos. ¿Hay esa posibilidad? La autoestima es como una burbuja que protege al ser humano. Cuando tú te amas a ti mismo, piensas mejor las cosas, tomas mejores decisiones, sabes lo que te conviene y no vas a atentar contra ti mismo, inclusive estando enamorado, porque ahí es prácticamente donde nosotros nos probamos los límites del amor, hasta dónde me amo a mí mismo y hasta dónde amo al otro. Y eso va a dar pie justamente a lo que es la dependencia emocional. En las mujeres más que todo se da la dependencia emocional, porque no hemos aprendido a amarnos. Siempre idealizamos a la persona, ponemos por encima de nosotros. Amamos tanto que nos olvidamos del valor que tenemos. Entonces, las niñas que me están mirando, que puedan aprender a mirar sus cuerpos, a mirar sus virtudes, sus habilidades, y los padres que puedan reforzar justamente este amor propio para que pueda salir a la luz, de modo que pueda decir al agresor no, o pedir ayuda, o hablar. Una víctima no habla, está en silencio. ¿Por qué? Porque tiene vergüenza, culpa, miedo. Entonces, si tiene una buena autoestima, va a poder comunicarse, va a acercarse a sus padres. ¿Por qué? Porque los padres han fomentado la comunicación, el amor entre la familia. Cuando no hay buena autoestima, no se puede hablar, no se puede pedir ayuda, vemos que las consecuencias son bastante serias, ¿no? A veces las vemos reflejadas en las noticias y hay muchos otros casos de los cuales ni siquiera nos enteramos. Es así, y a veces dejamos al cuidado de nuestros hijos justamente a personas conocidas. Y pensamos que lo que viene el peligro es de afuera, y en realidad es el abuelo, el padrastro, el sobrino, el primo. Entonces tenemos que fijarnos a quién estamos confiando a nuestros hijos, porque el niño lo primero que hace es buscar afecto y cariño si tiene baja autoestima. Entonces la persona, el agresor, siempre va a ser alguien seductor, que va a buscar la confianza y el amor del niño. También va a buscar la confianza del padre. ¿Para qué? Para que se lo deje a cargo. Te va a decir, mira, yo lo llevo al dentista, no te preocupes. Lo llevo al mercado, yo me hago cargo, tú ve a trabajar. Entonces ahí es donde tenemos que prestar mucha atención, porque empieza la seducción y después hace creer al niño de que aquello que le está realizando en la agresión sexual le gusta. Entonces tiene una confusión el niño. Entonces vemos estos casos a diario. Todos los feminicidios, violencia, acoso sexual, todas estas manifestaciones generan baja autoestima. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de aquellos niños o aquellas personas que tienen baja autoestima, pero necesitamos trabajar en potenciar justamente este aspecto? ¿Se puede realizar este trabajo? ¿En qué consiste? ¿Es un proceso largo, complejo? ¿De qué depende? Depende mucho de la voluntad de los padres y que acudan a un especialista. Para eso estamos los psicólogos. La psicología no es tomada en cuenta en nuestra sociedad. Es el doctor que te va a atender una sensación, un dolor del alma, del corazón, de la mente. Entonces nosotros estamos justamente para apoyar, para orientar y para dar solución muchas veces a estas situaciones que los padres no pueden manejar. Pero lo que sí podemos hacer es alentar al niño en sus habilidades, a que podamos potencializar que se ame a sí mismo. Si hace algo bien, recompensarlo con un abrazo, con un beso, decirle que está haciendo bien. Entonces, esto es la mayor fuente de amor, el abrazo. No podemos permitir que nuestra sociedad se vuelva una sociedad muy fría, muy solitaria. Cada uno hace sus cosas,
entregamos el tiempo que nos sobra a los hijos. Entonces ahora es tiempo de envolcar la mirada hacia el interior y poder enseñar a nuestros hijos con el ejemplo el amor propio. Muy bien, licenciada Mariela Valdivieso, psicoterapeuta especializada en temas de familia, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Paola, y bueno, decir a la gente que me está viendo, si necesita ayuda, puede contactarse conmigo al 792-50103. Tenemos el consultorio. Muy bien. Que está ubicado en la Guerrilleros Lanza 731, a media cuadra de la estación. Muy bien, ha sido un gusto conversar con ustedes esta noche. Paulita. Será esta otra oportunidad. Muy bien, cambiamos de tema y es momento de revisar las noticias internacionales y lo hacemos a través del siguiente compacto. Ponga atención. Los migrantes venezolanos en Colombia le están dando a la moneda sin valor de Venezuela una nueva vida, al transformarla en piezas de arte. Este video muestra a los artistas pintando retratos en notas de bolívares de personajes famosos como John Lennon, Frida Kahlo o Jimi Hendrix. En Bogotá, cada obra de arte se vende por 10.000 pesos colombianos. El primer ministro de Nepal, Sharan Oli, fue recibido el lunes con honores en Phnom Penh por su homólogo de Camboya, Hun Sen, en el Palacio Presidencial de la ciudad de Camboya, donde Sharan Oli realiza una visita oficial de 2 días al país asiático. Un avión se estrelló en una autovía cerca de Gales, dejando a 3 personas atrapadas en medio de las llamas. Un hombre identificado como Daniel Nicholson, de 46 años, sacó a los pasajeros tras lograr romper las ventanas del avión. Nicholson regresaba de recoger a su hijo cuando el avión se desplomó justo frente a él. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Le agradecemos por esta información a la red de noticias Albavisión, de la cual formamos parte. De esta forma llegamos al final de hora 23. Gracias por acompañarnos, por iniciar su semana junto a nosotros. Familias bolivianas, que tengan excelente descanso. En pocas horas estaremos nuevamente juntos para retomar otros temas que son importantísimos, como los que hemos tocado ahora, el tema de Pedro Montenegro, qué va a pasar con su situación judicial tanto en nuestro país como fuera de nuestro país. El tema de la extradición está pendiente. Y por supuesto una linda entrevista con la ministra de Planificación, la señora Mariana Prado, con quien hemos hablado acerca de este proyecto que es tan lindo, intervenciones urbanas, que nos da chance a soñar, a poder planificar grandes cosas para beneficio de nuestra comunidad. En pocas horas estaremos con ustedes con un nuevo planteamiento informativo y como siempre, gracias por estar con nosotros. Que tengan un buen descanso.